Ahora que ya hemos vuelto a la rutina de las aulas, las oficinas y las pantallas, nuestra vista vuelve a sufrir. Del ojo seco vamos a hablar ya con la doctora Constanza Pedraza. Es oftalmóloga del Instituto Oftalmológico de Toledo. Muy buenos días, doctora. Bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, Ana. Gracias a Castilla-La Mancha Televisión por su labor de divulgación en salud. Claro. Bueno, en primer lugar, si le parece, definimos qué es el ojo seco. Bueno, pues el ojo seco se trata de una enfermedad multifactorial, crónica y compleja que afecta a la superficie ocular. Sus síntomas pueden variar desde pequeñas molestias oculares hasta alteraciones visuales. Existen diferentes tipos y por lo tanto existen también diferentes tratamientos que nos pueden ayudar a poder diagnosticar y tratar correctamente esta enfermedad. ¿El ojo seco entonces es un síndrome o es una enfermedad, doctora? Es una enfermedad. Es una enfermedad. Y si le parece, pues vamos a ahondar ya en los tratamientos. O mejor, vamos a ver cómo se percibe el ojo seco, qué síntomas tiene. Bueno, los síntomas del ojo seco pueden ser muy variables. Existen pequeñas molestias en el globo ocular, tales como ojo rojo, sensación de cuerpo extraño. ¿Quién de nosotros no ha sentido tener una pestaña en el ojo que al parpadear nos molesta? Todos esos son síntomas iniciales de ojo seco, hasta alteraciones más graves y más severas como la fotofobia, el cansancio visual, la intolerancia a las lentes de contacto y, como no, algún trastorno en el parpadeo también o en la piel del párpado como la pérdida de las pestañas. ¿El ojo seco puede llegar a producir lesiones más serias como una lesión de córnea, por ejemplo, o solo se trata de problemas visuales? La queratitis es uno de los primeros síntomas y se manifiesta en más de la mitad de la población. La queratitis puede afectar solamente el epitelio superficial de la córnea, por eso en el diagnóstico de esta enfermedad utilizamos ciertas tinciones para determinar el grado de severidad de las lesiones, o bien estas lesiones pueden ser tan severas y tan importantes que pueden afectar la transparencia corneal y de esa manera nos quita agudeza visual. Pero, ¿es muy frecuente este problema? ¿Afecta a una parte amplia de la población? Es una enfermedad que tiene una prevalencia muy alta. La incidencia se calcula alrededor del 30%, llegando a la Academia Americana de Oftalmología a subir este porcentaje hasta el 40% en los adultos jóvenes y en el 100% de los pacientes en las edades avanzadas. Doctora, y a menudo muchas personas no son conscientes de que lo padecen, no se dan cuenta. Efectivamente. Desafortunadamente el estilo de vida, el uso de pantallas, el teletrabajo, la mascarilla o incluso nuestras formas de entretenimiento que ahora son a través de las pantallas van deteriorando la calidad, la función de la lágrima y de esa manera se puede llegar a presentar un ojo seco desde incipiente hasta más severo. ¿Hay también componentes genéticos en este problema? Las causas del ojo seco pueden ser variadas. Es un síndrome, como os he comentado, una enfermedad multifactorial en la que, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes que tienen un factor genético muy importante se manifiestan también en el ojo seco. Se trata de una proliferación de los linfocitos en las células que producen las lágrimas en la glándula lagrimal y de esa manera se produce un ojo seco hiposecretor. El componente genético existe, pero también el estilo de vida, incluso la alimentación también es un factor de riesgo importante. Claro. Entonces, hay varios tipos de ojo seco y suponemos que también distintas estrategias terapéuticas para combatirlo. El ojo seco lo podemos dividir en 5 grandes grupos. El primero de ellos sería el ojo seco que se produce por la disminución de la segregación de la lágrima, que es en el caso de las enfermedades autoinmunes como el síndrome de Sjögren, la artritis reumatoide. Recordar, por ejemplo, que es una patología tan severa que en el año 2011 la tenista Venus Williams anunció su retirada de las canchas por padecer de un síndrome de Sjögren que afectaba la permeabilidad y la función de la lágrima. El ojo seco evaporativo, que es el ojo seco secundario a la inflamación del borde libre del párpado, a la pérdida de calidad de la lágrima por el aumento de lípidos, y que funciona muy bien, por ejemplo, con terapias asociadas como la IPL, la higiene de los párpados, el calor seco local. El ojo seco inflamatorio, en el que cursa, por ejemplo, en el acné rosácea, que hay factores inflamatorios a per se que producen una inflamación subclínica y de esa manera también van deteriorando la calidad de la lágrima. El ojo seco neurotrófico, en una cicatriz herpética, se produce una alteración en la regeneración de la córnea
y también de manera mecánica impide una buena producción de lágrima. Y por último, el ojo seco neuropático, en el que sin existir una causa aparente, existe una gran sintomatología, existe una gran queja y se requieren de ciertos diagnósticos un poquito más complejos para poder tratarlos. Doctora, se dice a menudo que el uso de lágrimas artificiales puede hacer que nuestros propios ojos no las lleguen a producir. ¿Hasta qué punto es cierta esta afirmación? Cuéntenos. Bueno, pues se trata de una afirmación que desafortunadamente es muy común, pero poco acertada científicamente. La lágrima artificial constituye uno de los elementos más importantes del sistema visual. Es el primero de los elementos ópticos. Si tenemos una buena buena función de lágrima, vemos mejor, disminuimos el cansancio visual. El uso de lágrimas está ampliamente demostrado durante muchos años y Hipócrates ya hablaba de cómo proteger a los ojos mediante sistemas de compresas y de sueros para poder mejorar esa superficie ocular. ¿Cómo lo podemos prevenir, doctora? Bueno, pues con el estilo de vida actual, sobre todo parpadeando mucho, usando la lágrima artificial de manera frecuente, de manera rigurosa. Con las lágrimas artificiales no vamos a obtener una gran mejoría de manera inmediata. Para que lleguemos a obtener una cierta buena función lagrimal requiere de cierto tiempo, del uso periódico, estricto de la lágrima, mejorando nuestra alimentación, descansando un poco del uso de los dispositivos móviles, de las pantallas, parpadeando y ayudándonos, por ejemplo, de un humidificador, de bebidas, de estar bebiendo constantemente agua y de los factores de riesgo también más importantes, los factores hormonales, algunos fármacos como los antidepresivos, los betabloqueantes o incluso los anticonceptivos orales también pueden producirnos ojo seco. Es decir, que si lo tenemos que tomar, ayudarle un poquito con un buen uso y mantener una lágrima de forma constante. Claro. En algunos casos de ojo seco se dan muchos síntomas, aunque la exploración ocular, digamos que no se encuentra muy alterada. Es el ojo seco neuropático. Es el ojo seco en el que tú aparentemente no obtienes un gran cuadro clínico deteriorado, pero que a través de pruebas más específicas como el esteciómetro de Bonnet, que son pruebas específicas para ver la sensibilidad de la córnea, encuentras que esa córnea está muy afectada y puede ser desde cualquier cirugía refractiva previa o incluso la cirugía de las cataratas que dañan, atrofian, degeneran esos nervios corneales y producen una mala función del parpadeo y de la lágrima. Ha mencionado antes la alimentación como una vía para prevenir, digamos, que no aparezca el ojo seco. ¿De qué alimentos o qué estilo de alimentación estamos hablando? Se usa actualmente la complementación con ácidos grasos omega 3 y omega 6 para mejorar esa estabilidad de la película lagrimal, para poder darle un buen soporte que impida que el movimiento rápido del parpadeo, que la frecuencia del parpadeo alterada evapore de manera abrupta la lágrima. Los alimentos que nos ayudan son aquellos, la dieta mediterránea y aquellos alimentos que tengan ciertos ácidos grasos para que nos ayuden a mantener esa permeabilidad funcional. Doctora, ¿y qué hacemos con los niños y las pantallas? Bueno, pues es la pregunta más millón, importante, ¿no? sí. Como oftalmólogos nosotros solemos recomendar sobre todo los descansos. Hay algunas estadísticas que hablan que alrededor del 80% de la población infantil no solamente padece de ojo seco, sino de miopía después del confinamiento. Por lo tanto, los descansos, el juego al aire libre, quizá que el sentido común prime sobre todo esto y recordar que son niños que tienen otras múltiples herramientas para poder desarrollarse. En los adultos, en cambio, todas estas manifestaciones las podemos controlar de forma un poquito más del individuo, ¿no? Poder hacer, hablábamos antes de los humidificadores, hablábamos de la fuerza del parpadeo y tomar conciencia que tenemos que tener también una buena salud visual parpadeando, haciendo descansos y que eso nos ayuda muchísimo y que es una mejora en la calidad de vida importantísima. La Academia Americana de Oftalmología dice que es una de las primeras causas de absentismo laboral. No existe una patología seria, no existe una patología, pero es muy incómodo. Tú con el ojo seco no puedes conducir, no puedes trabajar con el ordenador, no puedes, por lo tanto, desde un punto de vista funcional, desde un punto de vista básico, puedes ayudarte a que mejore notablemente tu calidad de vida.
Pues doctora Constanza Pedraza, ha sido un placer hablar con usted sobre este asunto. Muchísimas gracias. Gracias, Ana. Muchas gracias. Recordar a los espectadores que en el Instituto Oftalmológico de Toledo disponemos de los conocimientos y de la tecnología necesaria para poder diagnosticar estos y otros problemas visuales. Muchísimas gracias. Gracias.